Hola chicos, nuevamente de su profesor Miguel Beteta del Colegio Manuel Escorza, en esta ocasión con el curso de religión, que vamos a llevar en esta ocasión el tema que lleva por título La Iglesia Sacramento de Salvación. El día de hoy vamos a ver una de las características que tiene la Iglesia, así como una santa, católica y apostólica. Hoy vamos a ver la característica apostólica. ¿Por qué decimos que somos de la misma línea de los grandes apóstoles, amigos y seguidores de Jesús? Para ello, vamos a empezar con la lectura tomada del Evangelio de San Marcos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, que sea bautizado, y así será salvado, mas al que no cree, será condenado. Analizando esta lectura nos podrían decir, chicos, que es una lectura muy alentadora para aquellos que hemos tomado en serio el nombre de Jesús en nuestras vidas. Pero quizás es también una lectura muy dura para aquellos que se resisten a la palabra de nuestro Mesías. Vamos a continuar con nuestro tema y recuerden que cualquier duda, cualquier consulta nos las hacen saber. La Iglesia Católica Apostólica. Vamos de lleno al tema. Recuerden que hay que tener un espacio de tranquilidad. Recuerda siempre estar con las manos limpias y desinfectadas tus materiales para tener mayor seguridad. ¿Cuál es la característica de apostólica? Jesucristo confió a los apóstoles la misión de predicar su evangelio. O sea, no les dio una tarea nada sencilla, les dio una misión que inclusive el mismo Jesús sabía que les podía costar la vida a cada uno de sus amigos apóstoles. Pero no lo podían hacer solos y necesitaban del poder del Espíritu Santo, que fue la promesa que Jesús les dejó a los discípulos antes de partir a los cielos. Su función consistió en ser testigos de la resurrección del Señor. Y ahora vamos a ver cómo esa tradición apostólica llega hasta nosotros en estos tiempos, en estos casi 2000 años que sucedió la llegada de nuestro Señor Jesús. En primer lugar tenemos como cabeza al Papa, cabeza suprema de la Iglesia. Es el que enseña a través de las encíclicas, que son documentos creados por los papas de acuerdo a una situación que se vive en el mundo. Las cartas apostólicas dirigidas a los diferentes obispos o comunidades, ¿no?, de la nación o del mundo. Mensajes, discursos, definiciones doctrinales infalibles. El Papa y todos los papas tienen un don que reciben directamente por ser papa, que es de la infalibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen el don de no equivocarse, pero ojo en el criterio de fe. El papa se puede equivocar de fútbol o de un tema común, pero cuando habla de fe no se puede equivocar porque está respaldado por el Espíritu Santo. Tiene la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo dentro de la Iglesia Católica. Es la máxima autoridad de la Iglesia. Como toda institución que tiene un orden, ¿verdad? Siempre se da así. ¿Quiénes son los sucesores o quienes siguen dentro del rango? Los obispos. Son sucesores de los apóstoles directos. Cuidan de la Iglesia y continúan con la misión de Jesús. Los cardenales, que son obispos con mayor rango, es un obispo que representa a todo un país, ¿no? Son obispos elegidos por el Papa para servir como sus principales asistentes y consejeros en asuntos de la Iglesia. Además, chicos, deben saber que los cardenales que representan a cada país llegan a ser un candidato en la futura elección a un nuevo Papa.
Aquí tenemos la imagen del actual Papa Francisco y el actual cardenal del Perú, ¿sí? Que no les voy a decir su nombre porque es tarea. Presbítero. Es el nombre antiguo que se daba a los sacerdotes o a los famosos llamados curas, quienes en realidad son colaboradores, ¿sí?, de los obispos. Tienen el poder de consagrar, ¿sí?, la Eucaristía, predicar, administrar los sacramentos con la autorización del obispo, lideran las parroquias de sus diócesis y existen dos tipos de sacerdotes, los religiosos y diocesanos, y lo voy a explicar brevemente. Los sacerdotes religiosos son los que pertenecen a una orden religiosa, su formación, y ellos están supeditados a la orden de sus superiores. La mayoría de consagrados religiosos están dispuestos a ir a cualquier parte del mundo donde la orden los necesite. Ellos están basados a una regla y le deben obediencia a sus superiores, a la diferencia de los sacerdotes diocesanos, que son aquellos formados dentro de su propia diócesis y su máxima autoridad es su obispo. Normalmente un sacerdote diocesano no necesita ir por todo el mundo, sino que va a trabajar siempre por su diócesis, ¿sí? Una diócesis es una jurisdicción territorial, una zona específica, ¿sí?, geográfica. Por ejemplo, Lima como tal era muy grande y se dividió en nuevas diócesis. La arquidiócesis de Lima se quedó con el centro histórico de Lima y los distritos más importantes de Lima. Pero alrededor se han creado nuevas diócesis. Por ejemplo, todos los que vivimos en Lima Norte pertenecemos a la diócesis de Caraballo, que abarcan los 8 distritos de Lima Norte. Existe en el sur la diócesis de Lurín y en la parte del este la diócesis de Chosica. Aparte, en la parte del oeste está la diócesis muy pequeña, pero correspondiente a la zona del Callao. Entonces, para entenderlo mejor, una diócesis es una porción geográfica de tierra específica liderada por un obispo, y un sacerdote diocesano va a vivir y trabajar siempre en una diócesis determinada. Bien, continuamos. Tenemos aquí a los más grandes servidores, que son los diáconos. Son los que apoyan al servicio de la caridad en la proclamación de la palabra y de la liturgia. Ellos no consagran ni confiesan. Podríamos decir que es un paso antes de ser sacerdote, ¿sí? Son personas ya consagradas, pero no llegan a tener el mismo rango de un sacerdote porque están en ese proceso, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Normalmente un diácono, existen dos tipos: un diácono de transición, que quiere decir un diácono que pues dentro de un tiempo de preparación adecuada como diácono y aceptación del obispo va a elevarse a ser sacerdote. Y luego también existía, ya no es muy común, los diáconos permanentes, que deciden quedarse como diáconos servidores en toda su vida. Y por último, y no menos importante, estamos todos nosotros, los cristianos de corazón, llamados laicos, que son todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica a través del bautismo, que no son obispos, sacerdotes ni diáconos. Tienen la obligación de llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. Y bien, chicos, como ustedes podrán ver, la actividad de hoy es muy sencilla. Vamos a resolver estas 4 preguntas en nuestro cuadernito y luego vamos a enviar las evidencias. Por ejemplo, dice: ¿qué entendemos por la Iglesia Apostólica? Luego de haber escuchado esta explicación, podemos responder: ¿cuál es el nombre del actual Papa? Ajá, no quiero el nombre del Papa, sino el nombre humano, ¿no? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Y cuál es el nombre del cardenal del Perú? Ahí está. Bueno, y como ya les expliqué, podríamos mencionar a qué parroquia pertenecemos de acuerdo al distrito de donde vivimos. Y finalmente, chicos, vamos a elaborar una oración, ¿sí? Luego de responder pones oración, donde les pediría que coloquen lo que más quieran. Pídanle a Dios el cuidado para todos los miembros de nuestra familia. Utiliza esa oportunidad y haz tu oración con nosotros. Luego de explicar todo esto, chicos, creo que quedó claro. Esta actividad tiene un total de 30 minutos. Nos vemos. Muchas gracias.